Hola y feliz año nuevo. Bienvenidos al programa de miércoles de bienestar de la Parkinson's Foundation. La tema de hoy es el Parkinson y los tratamientos. ¿Qué hay de nuevo? Para iniciar el programa de EP Salud en Casa, hablaremos sobre los últimos avances en la investigación y los tratamientos innovadores para la enfermedad de Parkinson. En los últimos años, se han logrado importantes avances en las terapias diseñadas no solo para el manejo de los síntomas motores y no motores, sino también para frenar el avance de la enfermedad de Parkinson. Me alegra mucho que muchos de ustedes participando de hoy están pues saludando en nuestro chat y me alegra que sea una pues comunidad de nuestra Parkinson y también de quien nos ha participado anterior con la programa de EP Salud. Bienvenidos y a comenzar con el programa de hoy. Recuerden que la Parkinson Foundation sigue ofreciendo programas mensuales en línea a través de EP Salud en Casa en la última semana del mes en nuestros días de lunes de atención plena, miércoles de bienestar y viernes de ejercicios. Para ver las grabaciones o también los próximos programas que tenemos de EP Salud en Casa, pueden visitar a nuestra página web al parkinson.org/EP Salud. Ahora quiero darle la bienvenida a nuestra presentadora de hoy, la doctora Verónica Bruno. La doctora Bruno es neuróloga especializada en trastornos del movimiento con una maestría en salud pública, miembro del Royal College of Physicians of Canada y profesora adjunta de neurología en el Departamento de Neurociencias Clínicas de la University of Calgary, que es un centro de excelencia de la Parkinson's Foundation. Bienvenida, doctora Bruno. Muchas gracias, Jennifer, y bienvenidos a todos. Voy a compartir primero el screen. Cuando confirmemos que se ve bien. ¿Está bien así? Sí. Perfecto. Bueno, para mí la realidad es que es un placer poder estar hablando aquí con ustedes hoy y espero que la información que podamos compartir sea útil para ustedes. Eh, Agradezco a Parkinson's Foundation por tener esta iniciativa de hacer estas sesiones en español. Y para mí, sinceramente, es un placer poder hablar en mi idioma y espero poder responder preguntas hacia el final de la sesión, pero también quizás aportar algunos detalles que pueden ser útiles para el manejo de la enfermedad en cada uno de los casos eh, ustedes o de las personas que conozcan que viven con la enfermedad de Parkinson. Lo llamamos tratamiento de enfermedad de Parkinson. ¿Qué hay de nuevo? Pero vamos a hacer un poco un repaso de cómo se trata la enfermedad de Parkinson en el año 2025 en general, alrededor del mundo, porque veo con mucha alegría que hay gente de distintos países. Y en el contexto de repasar cuáles son los tratamientos que están disponibles en la actualidad, repasar también qué cosas están actualmente probándose para potencialmente mejorar el manejo de los síntomas y esperando también modificar el curso de la enfermedad para que ustedes estén informados. Con respecto a mis divulgaciones o conflictos de interés, soy clínica investigadora, he recibido soportes para mi investigación de distintas asociaciones, así como de distintas compañías, pero no tengo ningún conflicto de interés relacionado con el contenido de esta presentación. Voy a mencionar algunos nombres de medicaciones, voy a tratar de mantenerme hablando de las medicaciones con su nombre genérico, pero como es muy importante que ustedes reconozcan las que ustedes están usando, también voy a mencionar las marcas, pero sin con ninguna relación comercial que me relacione con ninguna de ellas. Cuando hablamos con Jennifer sobre cuáles son los objetivos de esta sesión, pensamos en estas tres cosas. Lo primero que vamos a hacer es repasar el tratamiento, los avances, qué se usa hoy en día, como mencioné antes, y cómo estamos intentando personalizar las estrategias de tratamiento. La segunda parte va a estar centrada en qué desafíos hemos encontrado en tratar de avanzar con el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y también
tratar de entender qué se está haciendo actualmente en distintos lugares del mundo para tratar de avanzar con nuevas medicaciones o nuevas terapias en general, y hablar un poquito de lo que se llama medicina de precisión, que es un concepto que está un poco de moda, que incluye cómo hacer que la experiencia de cada paciente sea la más óptima y adecuada. Ustedes probablemente están cansados de escuchar cada paciente con enfermedad de Parkinson es distinto, pero la realidad es que es lo que nosotros observamos y lo que los mismos pacientes observan todo el tiempo. Entonces, no tiene mucho sentido tratar de usar siempre la misma plantilla y usar el mismo tratamiento para todos cuando cada paciente tiene sus propias particularidades y características. Con ese concepto en mente, los tratamientos tendrían que estar pensados específicamente para las necesidades de cada persona. Y eso es un poco donde estamos intentando llegar con el conocimiento actual. Vamos a empezar un poquito a discutir los avances en el tratamiento de la enfermedad. Todo lo que voy a discutir con ustedes hoy, lo que voy a mencionar, está basado en la combinación de lo que ha sido publicado por la Movement Disorder Society, que es la sociedad internacional que nuclea a todos los especialistas en trastornos del movimiento, especialmente en Parkinson, en la guía canadiense, que es una guía que obviamente yo utilizo porque trabajo aquí, en las guías de la Asociación Americana de Neurología y también en un reporte en el que tuve la suerte de participar, que fue publicado en una revista muy importante recientemente, donde actualizamos un poco qué está siendo utilizado alrededor del mundo y qué cosas aún nos faltan. Si hay algo que necesiten información, estas fuentes están accesibles para cualquier persona y no tengo ningún problema en compartirlas con ustedes. Vamos a empezar hablando de los síntomas motores. Muchas veces probablemente hayan escuchado estos síntomas motores, síntomas no motores. Para las personas que por ahí no tengan tanta exposición o que tengan un diagnóstico un poco más reciente, voy a hacer un repaso un poco básico de a qué nos referimos cuando hablamos de síntomas motores. Y los síntomas motores son básicamente lo que la mayoría de las personas conocen sobre la enfermedad de Parkinson. Antes del diagnóstico o cuando yo hablo con personas que quizás no conocen a nadie con la enfermedad de Parkinson, lo primero que viene es, pero el temblor, o esta persona no puede tener Parkinson porque no tiene temblor. Y la realidad es que el colectivo de las personas considera que Parkinson es un sinónimo de temblor, pero probablemente ustedes a esta altura ya sepan muy bien que temblor es solamente uno de los síntomas de la enfermedad, que hay otros problemas con la movilidad, particularmente todos los movimientos se tornan más lentos, los músculos se ponen más rígidos y a veces cuando la enfermedad empieza a avanzar, el equilibrio se empieza a afectar y esa combinación de trastornos del movimiento son lo que llamamos síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Son de los que sabemos más porque son los que han sido reconocidos con más de 200 años atrás. Y básicamente, ¿por qué suceden estos síntomas motores? Los síntomas motores provienen porque hay una sustancia en nuestro cerebro que para ustedes a esta altura es muy familiar, que se llama dopamina, que tiene muchos roles muy importantes y uno de ellos es la coordinación de nuestros movimientos. En la enfermedad de Parkinson, por razones que lamentablemente aún no conocemos del todo, las neuronas, las células que producen la mayor parte de la dopamina en el cerebro, empiezan a degenerarse y desaparecer. A medida que esas neuronas sufren este proceso que llamamos neurodegeneración, la cantidad de dopamina en el cerebro empieza a paulatinamente disminuir. Y se dice que a medida que esto disminuye, es cuando empiezan a aparecer pequeñas manifestaciones de la enfermedad, que muchas veces llevan muchos años. Es recién cuando nuestros niveles de dopamina han bajado hasta el punto de estar más o menos a un 20% de lo anterior, de lo normal, que empiezan a aparecer estos síntomas motores, que para algunas personas son un poco de temblor, para otras personas tienen que ver con esta lentitud del movimiento y para algunas personas tiene que ver más que nada con esta rigidez. Para otras personas, especialmente personas más jóvenes, puede ser un calambre con los dedos del pie flexionándose, o por ahí una persona que corre mucho, notando que el pie apoya más que nada en el lado
de afuera del pie, esto que se llama distonía. Entonces, pero para que tengan un concepto general, es cuando estos niveles propios de dopamina caen, más o menos un 20%, que se empiezan a presentar estas manifestaciones. Entonces, tiene mucho sentido y lógica pensar que si es la dopamina que está faltando la que produce estos síntomas, reemplazar esa dopamina es lo que va a hacer que esos síntomas mejoren o desaparezcan. Es básicamente lo mismo que una persona que, por ejemplo, en mi caso no tengo hormona tiroidea, porque no tengo tiroides, tomo la hormona tiroidea para reemplazar lo que falta. En el caso de la enfermedad de Parkinson, lo que falta es esa dopamina. ¿Por qué no agarramos dopamina y la tomamos? La realidad es que la molécula de dopamina es una molécula que tiene unas características muy especiales y no sería absorbida por el intestino y no llegaría nunca al cerebro si la tomáramos como es. Entonces, tomamos sustancias porque son lo que llamamos precursoras de la dopamina, como la levodopa que vamos a hablar en un momento, o medicaciones que actúan como dopamina sin específicamente ser dopamina. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Esta imagen que ven acá se va a repetir muchas veces en la charla. Y es porque, aunque sea un concepto un poco abstracto, me gustaría que todos tengamos en mente qué pasa entre la comunicación de dos neuronas cuando se va a producir un movimiento. Y como dijimos, la dopamina es muy importante para el movimiento. Cuando se coordinan dos neuronas dopaminérgicas, o lo que llamamos una sinapsis dopaminérgica, que es este espacio o esta comunicación entre dos neuronas, lo que pasa es que la neurona que produce la dopamina va por una serie de pasos, acumula pequeñas moléculas de dopamina en estas bolsitas que llamamos vesículas sinápticas, y cuando es necesario utilizarla, por ejemplo, para un movimiento en especial, y le tiene que mandar la señal a otra neurona, lo que hace es llegar con esas vesículas a esta parte que se llama membrana y liberarla en este espacio que se llama espacio sináptico, no importa los nombres, pero más que nada para que entiendan. Y esa dopamina va a ir al otro lado, a la neurona que va a empezar el movimiento, y se une a estos espacios que se llaman receptores. ¿Por qué les digo esto? Porque las distintas medicaciones que vamos a discutir van a actuar específicamente en ese espacio. La dopamina y este receptor son un poco como una llave y una cerradura. Cuando la dopamina se une al receptor, abre la cerradura y empieza un movimiento con las características habituales. Cuando hay poca dopamina y no se estimulan suficientes receptores, es cuando el movimiento no tiene las características normales. Vamos a volver a esto en un segundo. La levodopa, probablemente todos ustedes la conozcan. La levodopa es la mejor medicación que tenemos para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, porque justamente es eso, es el precursor. Es esa molécula que cuando la tomamos, la absorbemos, viaja por la sangre y llega al cerebro, se convierte en el cerebro en dopamina, en eso que necesitamos reemplazar. Lo que mis pacientes me dicen todo el tiempo es, ¿cómo puede ser que lo mejor que tenemos sea una molécula que se descubrió hace casi 80 años? Y la realidad es que tiene mucho sentido, porque la persona que la descubrió fue sumamente inteligente al darse cuenta de lo que faltaba y lo que había que reemplazar. Clásicamente es una pastilla o una tableta o una cápsula que se toma por vía oral, vamos a discutir eso en un segundo, pero cuando se descubrió la levodopa y la gente la empezó a tomar, no podía seguir el tratamiento porque producía muchísimas náuseas, muchísimos vómitos y muchísimo dolor de panza. Entonces, lo que descubrieron es que si se asociaba con otra medicación, hay dos, una que se llama carbidopa y una que se llama benseracida, la levodopa era mucho más fácil de absorber, ya que las enzimas o las proteínas que hacían que sea tan difícil de tomar eran inhibidas por estas otras medicaciones. Es por eso que cuando ustedes compran la medicación tiene dos nombres, levodopa y carbidopa o levodopa y benseracida. Clásicamente en las tabletas viene 100 miligramos o 200 miligramos de levodopa y 25 o 50, depende de la formulación de una de las otras dos drogas.
Estas, como les digo, no son drogas específicamente para la enfermedad de Parkinson, pero son necesarias para asociar con la levodopa para que no les dé náuseas, para que no genere todos los efectos adversos que daba la levodopa cuando no se asociaba con esto. La realidad es que la levodopa, para cualquiera de ustedes que tenga un diagnóstico confirmado de enfermedad de Parkinson o conozca a alguien con diagnóstico confirmado, es altamente efectiva. Y la mayoría de los pacientes con enfermedad de Parkinson confirmado toman las primeras tabletas, cuando llegan a una dosis óptima, dicen, mis síntomas se fueron, o vuelvo casi completamente a la normalidad, o por lo menos hay una marcada disminución de mis síntomas. Pero el problema es que a medida que avanza la enfermedad, los propios cambios de la enfermedad, en combinación con las características de la levodopa, hace que empiecen lo que llamamos complicaciones motoras, y vamos a hablar de eso más adelante en la presentación. El otro problema es que la levodopa lamentablemente tiene una vida media, que llamamos eso el tiempo que persiste en niveles terapéuticos en la sangre, relativamente corta. Entonces, como ustedes saben, hay que tomarla en muchos intervalos a lo largo del día, lo que para la mayoría de las personas es disruptivo para la vida diaria, porque hay que planear la vida alrededor del momento de tomar la medicación, lo que no, no es ideal. Con respecto a qué medicaciones tienen levodopa, vamos a hablar un poco de lo clásico y de lo nuevo. Acá es donde hubo algunos avances en los últimos años. Clásicamente, lo que llamamos levodopa de liberación inmediata, tiene distintas marcas. La levodopa que viene con carbidopa tiene una marca que se llama Cinemed, que está en casi todos los lugares del mundo. En algunos países hay más bien una predominancia de la que viene con benseracida, que se llama Madopar, o Prolopa en otros lugares. Y estas pastillas o cápsulas o tabletas vienen en distintas dosis, y también en algunos países están aquellas de liberación inmediata y de liberación prolongada. Sin embargo, por más tentador que suene la de liberación prolongada, porque suena como que va a durar un poco más, estas formulaciones específicas en liberación prolongada son lo que llamamos muy erráticas en la absorción. Entonces, uno quizás cree, uy, voy a tomar la de liberación prolongada, porque en vez de durarme el efecto 3, 4 horas, me va a durar 6 horas. Pero lo que encontramos es que los pacientes en realidad no pueden predecir exactamente cuándo la medicación va a empezar a actuar, y a veces actúan todas juntas, dando un montón de problemas, y a veces no actúan nunca. Entonces, usualmente usamos la desliberación inmediata para el manejo general de la mayor parte de los pacientes con enfermedad de Parkinson, y dejamos las de liberación prolongada de estas marcas específicas para la noche, cuando uno por ahí no tiene tantos síntomas o no tiene la necesidad de saber cuándo la medicación va a empezar o dejar de actuar. Con los años surgieron otras medicaciones, por ejemplo, combinaciones que algunos de ustedes tomarán o habrán escuchado, de levodopa, carbidopa con entacapone, que vamos a hablar luego de qué es el entacapona. Y en los Estados Unidos específicamente, y en algunos países de la Unión Europea, hay nuevas liberaciones de liberación más prolongada, que tienen un poco mejor absorción que las antiguas de liberación prolongada, y duran un poquito más que la levodopa común que usamos de liberación inmediata. Yo no tengo la experiencia directa de haberlas usado, pero tengo muchos colegas en los Estados Unidos, y por lo que escucho, si bien para algunos pacientes puede ser muy beneficioso el cambio a estas nuevas tabletas de liberación más prolongada, para otros pacientes no es demasiada la diferencia. Con respecto a otras formas de recibir levodopa, en los últimos años han habido algunos cambios, y vamos a hablar de eso en un segundo. Hay pacientes que no empiezan tratamiento con levodopa, por más que es la medicación más efectiva, y esto puede tener distintas causas. A veces los pacientes tienen miedo de empezar tratamiento con levodopa porque tienen miedo de las complicaciones. Eso es un tema largo y para hablar aparte, pero eso se ha demostrado que retrasar el inicio del tratamiento con levodopa no retrasa las complicaciones, por lo que el primer paso o
La primera recomendación es levodopa en todos los lugares del mundo. Pero en algunos lugares los pacientes empiezan tratamiento con medicaciones que se parecen a la levodopa, pero no lo son, que llamamos agonistas dopaminérgicos. Si recuerdan la imagen del receptor y la dopamina, ese receptor, esa cerradura, a veces podemos hacer una llave muy parecida, que no sea exactamente la misma, pero que entre y que active la cerradura. Y esos son los agonistas dopaminérgicos. Los agonistas dopaminérgicos van directo a la cerradura, activan y imitan los efectos de la dopamina sin ser dopamina. Y en algunos pacientes son altamente efectivos, pero se calcula que la eficacia en comparación con la levodopa nunca va a llegar a más de un 60%, cuando con levodopa asumimos un 100% de eficacia. Y el otro problema con los agonistas dopaminérgicos, que en un momento se usaron mucho más que ahora, es que tienen efectos adversos a veces bastante indeseables. Algunos de ellos, como cambios en la memoria y en el pensamiento o mucha somnolencia, pero el que asusta mucho más, porque ha sido descrito mucho y es muy frecuente, es el desarrollo de trastornos del control de impulso, en el que las personas empiezan, por ejemplo, a jugar en forma patológica y pierden todo su dinero, o a tener pensamientos sexuales continuos muy intrusivos, o a gastar mucho dinero, o a comer patológicamente, lo que puede llegar como se imaginan a producir un montón de problemas en la vida de esas personas y en la calidad de vida de las personas y de los que viven con ellos. Las medicaciones, los agonistas dopaminérgicos que hemos tenido, los hemos tenido por muchos años, no ha habido mucho cambio recientemente. Entonces, en este aspecto no hubo tantos avances, la mayoría son pastillas o tabletas o cápsulas, pero hay dos formulaciones o dos agonistas dopaminérgicos que vienen en otra formulación. Una es un parche que se llama rotigotina, que se pone en la piel y dura 24 horas. Y la otra es llamada apomorfina, que no está disponible en todos los lugares del mundo, lamentablemente no está disponible en Canadá, donde yo trabajo, pero que tiene también distintas formulaciones, una que es sublingual, con un pequeño film que se pone abajo de la lengua, y otra que es subcutánea con inyecciones. Y el objetivo de estas medicaciones nunca es usualmente reemplazar a la levodopa, pero sí combinarse con la levodopa para optimizar la respuesta. No todo el mundo los puede tomar, pero cuando se pueden, usualmente son útiles combinados con la levodopa para ayudar a manejar los síntomas. Otra categoría de medicaciones que existen se llaman inhibidores de, obviamente no tienen que recordar este nombre, monoaminoxidasa B. Quiero que volvamos a ese pequeño dibujo aquí, donde veíamos cómo la dopamina salía de una neurona para ir a actuar en la otra. Las moléculas de dopamina que quedan aquí en el medio rápidamente son atacadas por dos proteínas para limpiarlas, digamos, para limpiar ese espacio y que vuelva a la normalidad. Una de esas proteínas o enzimas, se dice enzima las proteínas que tienen una función como esta de limpieza de este espacio, se llama monoaminoxidasa B. Y las medicaciones de este grupo van a ir a actuar inhibiendo o frenando la acción de esa enzima. Así queda más dopamina en este espacio y el efecto dura un poco más. Se puede usar como terapia única, pero usualmente es muy poco efectiva. Estas medicaciones tienen algún efecto, pero nunca van a hacer desaparecer los síntomas en la mayoría de los casos. Y tienen algunas interacciones con algunas medicaciones y con ciertos alimentos que también a veces limitan su uso. Las formulaciones que tenemos disponibles en la mayor parte del mundo se llaman selegilina, que se toma 2 veces al día, rasagilina, que se toma 1 vez al día. Y en los últimos años, en algunos países como Estados Unidos y algunos países europeos, existe otra medicación que se llama safenamida, que tiene un perfil de efectos adversos un poco más benigno que las otras dos. Pero la realidad es que, bueno, de nuevo, como medicación única, son muy débiles, pero sirven para combinar con la levodopa, a veces para mejorar la respuesta que tiene un paciente. La safenamida fue lo último que se ha eh, aprobado y no hubo muchos más avances en los últimos años. Sin embargo, algo que pasó hace muchos años y que quizás ustedes pueden llegar a leer, tiene que ver con esta medicación rasagilina, la que ven en el medio, potencialmente siendo neuroprotectora. Entonces, muchos pacientes van a consulta diciendo, quiero tomar rasagilina porque he leído que puede
detener o enlentecer la progresión de la enfermedad. Por si ustedes han leído esa información, es importante aclarar que lamentablemente los estudios han mostrado que eso no es realidad, que la rasagilina no enlentece la progresión de la enfermedad, por lo que no tiene demasiado sentido agregarla al tratamiento por esa razón. Si es útil, se agrega. Si no es útil, no se agrega, pero no tiene un rol neuroprotector. Cuando hablé un poquito de la levodopa, dije, bueno, sí, bárbaro, súper eficaz y ayuda un montón y es el reemplazo natural del neurotransmisor que estamos perdiendo. Pero ¿por qué no es perfecta? ¿Por qué tenemos tantos problemas para manejar la enfermedad a medida que pasan los años? Ustedes probablemente cuando fueron diagnosticados o cuando la persona que conocen con Parkinson fue diagnosticada, recibieron el diagnóstico, recibieron información sobre la enfermedad y quizás la persona, el médico o la enfermera o el profesional de la salud que les comunicó esto les explicó que los primeros 5 años desde el diagnóstico usualmente se llaman la luna de miel. Lo llamamos la luna de miel porque es el momento en que con terapia óptima, con una dosis adecuada de medicación, los síntomas básicamente están perfectamente controlados a lo largo del día. Es durante esos 5 años que todavía tenemos ese 20% de dopamina propia o lo que decimos dopamina endógena. Entonces, usamos eso, que solamente son depósitos de dopamina que se restauran durante la noche. Entonces, no hay realmente necesidad de tomar mucha medicación durante la noche. A la mañana al despertarse, el paciente toma la medicación. Como ven en este primer gráfico aquí, la medicación llega al cerebro, actúa a lo largo del día, con las tomas que tengan pautadas, y después volvemos a dormir y no hay significativos cambios o lo que va a aparecer después a medida que la enfermedad progresa. Usualmente después de 5 o 6 años, cuando la enfermedad progresa y los propios depósitos de dopamina ya están muy, muy bajitos, dependemos de esa medicación para tener dopamina en nuestras neuronas, completamente. Entonces, al no haber depósito, cada vez que tomamos la medicación, dependemos de la medicación, como ven acá en la imagen B, llegar a nuestra plasma, a la sangre, llegar al cerebro, empezar a actuar, y de vuelta, como ya no hay propios depósitos de dopamina, ese efecto va a durar un tiempo y después empieza a decrecer, que es cuando decimos que, o en inglés se dice wearing off, es cuando el efecto de la medicación empieza a desaparecer. Ahí es cuando tomamos la próxima dosis y estas subidas y bajadas, estos picos y valles, son lo que llamamos fluctuación motora. Entonces es aquí cuando la gente dice, uy, la medicación que me ayudaba un montón ahora ya no me ayuda más. En realidad no es que dejó de actuar. Cuando está actuando en una dosis adecuada, funciona. El problema es que como los depósitos propios no están, dependemos puramente de esa medicación y empieza a durar menos. El otro problema que aparece, que ustedes probablemente hayan escuchado, tiene que ver con disquinesias. Y no todo el mundo desarrolla disquinesias, pero muchos pacientes desarrollan disquinesias. ¿Qué son estas disquinesias o discinesias? Son movimientos anormales que no son el temblor que tenía antes. Usualmente suceden cuando la medicación está actuando bien. Entonces uno espera la latencia, el tiempo para que la medicación empiece a actuar, mejora la movilidad, mejora la rigidez, mejora el temblor, pero llegamos a un punto en el que media hora, 40 minutos después de tomar la medicación, empiezan unos movimientos involuntarios completamente distintos al temblor que tenía antes, que a veces pueden ser como si fueran movimientos del tronco, de la cabeza, de los miembros, de los pies. Esos movimientos se llaman disquinesias. Y después, cuando se van las disquinesias, usualmente es cuando la medicación empieza a bajar en el sistema. Entonces, para muchos pacientes es una combinación muy difícil. Encontrar el balance o el equilibrio entre ese momento en que la medicación está actuando y esto es mucho más funcional, pero sin las disquinesias, que también interrumpen el movimiento y no son, o pueden hacer que la gente incluso tenga problemas de equilibrio por el movimiento continuo. Entonces, ¿qué hacemos? Quise poner estos videos porque a veces nos sucede que alguien que tuvo Parkinson por muchos años, le preguntamos cuánto tiempo está on, cuánto tiempo está off, y
Y no hay un entendimiento muy claro de qué quiere decir, o qué es una disquinesia y cómo es diferente del temblor. Si uno por ahí no las vio nunca o no las tiene, no es tan fácil de entender. Entonces, brevemente les quiero mostrar estos videos. Lo que llamamos periodo on y off, que es prendido y apagado, literalmente. Si alguno de ustedes lo experimentó, sabe de lo que estoy hablando. Es ese momento en que la medicación, como en este caso, no está en el sistema. Por ejemplo, primera hora de la mañana o en el momento en que la medicación, o justo antes de la segunda dosis, donde los síntomas están en el máximo, temblor, rigidez, me quedo pegado al piso, no puedo levantarme de la silla. Y on, o prendido, como un switch de la luz, es ese momento en que la levodopa, como decimos acá, kick, como que pega, como que empieza el efecto. Y uno siente que los músculos se relajan. Miren la cara de este señor, que empieza a tener expresión facial, habla mejor, está mucho más contento también, porque también durante esos periodos de off, mucha gente tiene mucha tensión, mucha ansiedad, mucho dolor y puede caminar mejor, el temblor casi básicamente ha desaparecido. Entonces, eso es lo que llamamos periodo on y off de la fluctuación motora. Y la disquinesia que mencionaba antes son esos movimientos que no son un temblor como el que tenía el señor de este lado, pero son un poquito como si estuviera bailando. Pueden aparecer en las piernas, pueden aparecer en los brazos, de vuelta a la cabeza, en muchos lugares del cuerpo. Y suelen aparecer cuando la medicación está en la máxima concentración, aunque hay un pequeño porcentaje de pacientes que las tienen cuando la medicación está yendo para abajo. Ahora que tenemos estos conceptos, ustedes van a querer preguntarme, bueno, ¿qué hacemos cuando empiezan a pasar esos problemas? Entonces hay distintas estrategias, yo voy a mencionar algunas de las medicaciones y después vamos a hablar de la vida real. Hay otras medicaciones que también actúan en otro pedacito de esta sinapsis, que se llama COMT, que es una enzima que también limpia la sinapsis de esa dopamina que está en ese espacio. Entonces, otra medicación o otra categoría de medicaciones van a inhibir el efecto de esa enzima para que haya más dopamina y hace que la dopamina que tomamos usualmente dure aproximadamente 25% más en el mejor de los casos. Estas medicaciones no tienen un efecto en sí. Nadie debería estar tomando una de estas medicaciones solamente. Se combinan con la levodopa para hacer que el efecto de la levodopa dure más. Por ejemplo, en las formulaciones de levodopa mencioné que hay una que se llama Stalevo, que tiene uno de estos inhibidores, la COMT, asociado con la levodopa y la carbidopa. ¿Qué formulaciones tenemos? Por muchos años, y en la mayor parte del mundo la que usamos se llama entacapona, que la marca es Comtan, que está disponible en todos lados y que si la toman ustedes lo saben porque hace que la coloración de la orina y de otras secreciones del cuerpo se ponga muy naranja. Había una medicación muy efectiva que se llamaba tolcapone, pero lamentablemente daba mucha toxicidad hepática en el hígado, entonces no se usa en casi ningún lugar del mundo. Y en los últimos años se aprobó una medicación que se llama picapona, que no está en todos los lugares del mundo, pero tengo entendido que sí existe en los Estados Unidos, no está disponible en Canadá, que tiene el mismo mecanismo, pero tiene una ventaja, que es que solo se toma uno o máximo 2 veces al día. En lugar del entacapone, que lo tenemos que asociar con cada una de las dosis de levodopa. O sea, si el paciente toma 7 dosis de levodopa, necesita asociar un entacapone con cada una de esas. Y después algunos de ellos de ustedes habrán escuchado hablar de la mantadina. Y en el pasado la mantadina se usaba como una medicación para el Parkinson per se, pero ahora sabemos que su efecto es bastante débil para los síntomas del Parkinson en sí. Algunos pacientes la encuentran muy útil, pero otros no. Pero para lo que sí parece ayudar un montón es esas disquinesias, esos movimientos anormales que aparecen cuando la medicación está actuando. En el pasado teníamos solamente la formulación normal, que es la que existe aquí en Canadá y en otros lugares del mundo, que son tabletas de 100 miligramos y se toman entre 100 y 300 miligramos al día, pero en los últimos años se han aprobado tabletas de vuelta de liberación prolongada que protegen un poco más a lo largo del día y algunas de estas se han aprobado en los años recientes, en los últimos 2, 3 años en los Estados Unidos, por ejemplo.
Pero la realidad es que ustedes saben a esta altura mucho más que yo sobre qué pasa con todo esto. Sí, es muy lindo en teoría, tenemos todas estas medicaciones, pero en la mayor parte de los casos manejar o encontrar el equilibrio perfecto es muy difícil. Entonces eso bueno, sí, la levodopa me ayuda, pero me genera este efecto adverso o me dura el efecto muy poco. Entonces, lo primero que hacemos usualmente cuando empiezan estas fluctuaciones o cuando empiezan estos disquinesias es empezar a combinar estas medicaciones que menciono. Por ejemplo, si estamos con levodopa y aumentar la dosis no es una posibilidad por las disquinesias o otro efecto adverso, asociarlo si es posible con alguno de los agonistas dopaminérgicos o con alguno de los inhibidores de las enzimas que mencioné. Si las disquinesias son el problema principal y no hay contraindicaciones, quizás agregar amantadina. Sin embargo, es importante recordar que si ustedes no tienen ninguna de estas medicaciones es porque hay algo que los está contraindicando y son medicaciones que tienen efectos adversos a veces bastante severos. Por ejemplo, después de los 65, la amantadina a mucha gente le genera alucinaciones o el entacapone puede producir mucha diarrea o la rasaginina a veces puede producir contraindicaciones o está contraindicada para gente que necesita tomar medicaciones como antidepresivos. Entonces, sí, uno trata de hacer este fine tuning o esto como una radio vieja, encontrar cuál es la sintonía que hace que ande perfecta, pero a veces es difícil encontrarlo. Entonces, de vuelta, se aumenta la dosis, se reduce el intervalo entre las dosis. A veces pacientes que toman 3 veces al día una dosis alta empiezan a tomar una dosis más bajita más veces al día. A veces lo contrario, a veces se reduce, pero eso lleva más síntomas. A veces hay una formulación muy antigua, de muchos años, en los cuales se mezclan las tabletas trituradas con agua de vitamina C y se dejan en una botella y se toman pequeños sorbos a lo largo del día para evitar los picos y valles. Pero obviamente todo eso es muy difícil de mantener y es ahí cuando empezamos a discutir lo que se llaman terapias avanzadas, que estoy segura que van a tener una sesión de estas para hablar de ellas en detalle. Entonces, antes de pasar a la fase siguiente, espero que esto haya aportado algún granito de arena de cosas que no sabían antes, pero esto es como en general sus médicos o sus enfermeras o la persona que cuida de su enfermedad piensa el tratamiento. Empezamos a tratar los síntomas cuando empiezan a molestar, cuando empiezan a interrumpir las actividades de la vida diaria. Y la indicación general es usar levodopa como monoterapia. Monoterapia quiere decir la única droga. Y también se pueden usar algunas de las otras drogas con usualmente menos efectividad. Si está todo bien controlado, nos mantenemos ahí. Pero cuando empiezan las fluctuaciones motoras, usualmente tenemos que hacer estos cambios. Algo que siempre es muy importante hacer cuando empiezan estas fluctuaciones es asegurarnos de que estamos tratando bien la constipación. Y vamos a hablar de eso en un segundo. Pero además, de vuelta, podemos combinar con otras medicaciones. Y cuando esa etapa ha pasado y todavía no encontramos un óptimo control de los síntomas, es cuando empezamos a considerar las terapias avanzadas, como la estimulación cerebral profunda, la estimulación intestinal, la infusión intestinal de levodopa carbidopa en forma de gel, que es con un tubito que va directo desde el estómago al intestino, para evitar todos los pasos de la absorción y la digestión en la boca y en el esófago y se infunde a lo largo del día. Y la infusión de apomorfina, que no está disponible en muchos países, pero es este agonista dopaminérgico altamente efectivo que se puede usar con una pequeña bomba. ¿Qué hay de avances con respecto a las terapias avanzadas? Bueno, claramente la novedad máxima de esta sesión es lo que llamamos la infusión subcutánea de fosfolipodopa o foslevodopa, foscarbidopa, que el nombre comercial en Norteamérica es Vyalev, que es una bomba, como si fuera una bomba de insulina en algunos aspectos, que va abajo de la piel y libera continuamente un volumen continuo de levodopa en esta específica formulación para evitar esos picos y valles y mantener el control de los síntomas a lo largo del día. Esto es muy reciente, en Canadá se aprobó hace algunos meses, entiendo que en Estados Unidos se aprobó hace unos meses también, en muchos lugares del mundo todavía no está aprobado, pero es un tratamiento que tiene algunos pros y algunos contras, como todo. Lo que tiene de bueno es que es completamente reversible. Si uno lo prueba y no le gusta, se saca la bomba
y no queda nada, no queda ni un cable dentro del cerebro, ni un tubo en el estómago, así que en ese sentido es más fácil y más práctico. Pero lamentablemente, como nada es perfecto, lo que estamos viendo nosotros ahora que la empezamos a usar con más frecuencia son muchas reacciones adversas en la piel. Al ir tanto volumen de líquido abajo de la piel, muchos pacientes tienen como nódulos abajo de la piel, o celulitis, o otros problemas, no la celulitis estética, pero infecciones abajo de la piel que hacen que sea bastante difícil mantener la terapéutica. Pero esto es uno de los avances y para muchos pacientes es muy útil con los cuidados necesarios. La otra terapia avanzada que ha avanzado un poco en los últimos años y es muy, muy, muy interesante, tiene que ver con ese DBS que ustedes ya saben de memoria, probablemente que hayan leído muchas veces, pero mejorando muchísimo la forma en que el DBS actúa en el cerebro. ¿Cómo? Con esto que se llama estimulación adaptativa. ¿Y qué quiere decir eso? En vez de venir una enfermera o un médico a programar la función del cerebro, del estimulador para mejorar los síntomas, en unos años esperemos que esto funcione y sea el propio cerebro el que programa el DBS. Cuando estoy temblando más, aumenta la estimulación, cuando estoy temblando menos, la disminuye, y de esa forma se hace una respuesta más normal o más fisiológica en vez de la respuesta habitual que podemos lograr con la programación que hacemos hoy en día. Voy a hablar un poquito de los síntomas no motores, de que hablo mucho y no quiero que estemos tarde, pero con respecto a los síntomas no motores, lo importante para ustedes saber es que son un montón, que afectan un montón de aspectos de la vida diaria, desde los trastornos de memoria, los trastornos del ánimo, del sueño, las alucinaciones. No todos los pacientes los tienen todos, pero pueden suceder, hasta problemas con el intestino, sobre todo la constipación, trastornos urinarios, trastornos sexuales, los problemas con la presión baja. Todos estos síntomas son parte de la enfermedad, pero no son tan dopaminérgicos como los motores. Entonces, la dopamina a veces ayuda y a veces no, y muchos de ustedes tendrán esa experiencia que a veces la dopamina en realidad hace las cosas peor, sobre todo con alucinaciones o la presión baja. Lamentablemente esta es mi área de investigación y debo decir que no ha habido muchos avances, pero algo que es muy atractivo y que es muy fácil de implementar tiene que ver con el conocimiento de estos síntomas, que eran completamente ignorados hasta hace unos 20 años. Y entender que antes de tratar algo, hay que ir a revisar la lista de medicamentos, porque ustedes se sorprenderían de las veces que alguien viene, por ejemplo, con alucinaciones o creyendo que tiene demencia y en realidad está tomando medicaciones, por ejemplo, para la vejiga, que pueden producir esos efectos y después frenamos la medicación y mejora. O mismo medicaciones para el Parkinson, que pueden producir esas medicaciones y que cuando las frenamos dejan de producir los efectos adversos. Entonces, lo más importante antes de empezar algún tratamiento es discutir con sus médicos, con sus enfermeros, a ver si hay algo en esa lista que puede estar produciendo estos síntomas no motores. Y lo que es muy atractivo es esto de pensar en la constipación como parte de la enfermedad. A veces cuando los pacientes empiezan tratamiento creen que es la levodopa la que les da constipación. Y si bien eso sí puede suceder, en la mayor parte de los casos la levodopa, la constipación, el estreñimiento son por la enfermedad en sí. Y si no la tratamos, obviamente estar estreñido no es bueno. Nos hace sentir mal, nos hace sentir inflados, hinchados. Pero además de eso, si tomamos nuestra medicación en tiempo y somos muy regulares, puede ser que sintamos que no está actuando bien porque no la estamos absorbiendo. Y tener movimientos del intestino regularmente ayuda a que la medicación para el Parkinson actúe mejor. Entonces es muy importante mantener una higiene, digamos, de las deposiciones y hablar sobre su médico si están constipados. Si cuesta pasar la materia fecal cuando hay que ir al baño, o si es muy chiquitita, muy seca, muy dura. Porque hay muchos tratamientos y uno que es muy atractivo es el uso de probióticos que se empezó a estudiar en detalle, y aunque no tenemos todavía la cepa determinada de cuál es el probiótico que ayuda más, el yogurt o la leche que tiene probióticos ha demostrado múltiples ocasiones que aumenta la motilidad intestinal y
mejora los síntomas motores y no motores de la enfermedad en general. Así que eso es algo para tener en cuenta. Y es un avance de los últimos años. En los últimos minutos, quiero hablar un poquito de la investigación actual, porque hay un montón de cosas sucediendo. Y a veces, de vuelta, los pacientes dicen, ¿cómo puede ser que sigamos con lo mismo? No se imaginan la cantidad de cerebros brillantes que están haciendo investigación. Y esperemos que todo, tener muchas más respuestas en el futuro. Pero bueno, ¿por qué no tenemos todavía? La realidad es que hay muchos desafíos cuando uno está investigando en la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad muy distinta de persona en persona. Algunas personas tienen formas genéticas, otras no. Parece que hay muchos factores ambientales, como ciertos pesticidas o ciertas áreas del mundo que sí parecen tener más prevalencia. No tenemos un modelo animal, un ratón o una rata que tenga Parkinson, entonces es muy difícil entender aspectos de la enfermedad que, por ejemplo, en pacientes con cáncer son mucho más fáciles de dilucidar. No teníamos hasta hace poco ningún biomarcador, ahora tenemos lo que se llama seed amplification, que es de alfa-sinucleína, que parece ser un marcador en el líquido cefalorraquídeo que está dentro de la cabeza. Para diagnosticar esto en anticipación, la enfermedad de Parkinson con muchos años antes, entonces para el momento que está el diagnóstico, quizás es tarde para encontrar tratamientos que frenen el inicio de la enfermedad. Y después hay un montón de problemas que ustedes conocen más que yo. Hay un montón de síntomas que todavía son subestimados por la comunidad médica. Hay muy pocos ensayos clínicos y acceder al tratamiento muchas veces es caro y difícil, dependiendo de la localización geográfica donde estén. Entonces, la investigación actual trata de ir a todos estos aspectos específicos y tratar de encontrar soluciones que sean especiales para cada una de las situaciones que nombramos. Entonces, hay un montón de investigación en genética, en mecanismos moleculares de por qué sucede la enfermedad, en biomarcadores que nos van a dejar, esperemos, diagnosticar la enfermedad antes, en medicaciones nuevas para mejorar los síntomas motores y no motores, en los tratamientos no farmacológicos y desde mi punto de vista también en terapias alternativas que pueden darnos algún beneficio para algunos de los síntomas. Las terapias avanzadas, como mencionamos con la estimulación cerebral profunda adaptativa o con la infusión subcutánea de levodopa, en cambios tecnológicos y cómo usar estos cambios tecnológicos maravillosos. Y también ok, mientras tanto, para la gente que sigue avanzando con la enfermedad, ¿cómo mejoramos la calidad de vida? Porque mientras todos esperamos la cura, hay un montón de gente que en el día a día vive con los síntomas y quiere tener una vida normal. Entonces, ¿cómo mejoramos la atención? ¿Cómo mejoramos los cuidados? ¿Y cómo ayudamos a los pacientes con esta enfermedad a transitar las últimas etapas con cuidados paliativos y dando todo el apoyo posible a los pacientes y a sus familias? Entonces, algunos de los ejemplos que pueden ser útiles, por ejemplo, para la proteína alfa-sinucleína, que una de las teorías más importantes sobre la causa de la enfermedad tiene que ver con la acumulación de esta proteína en una forma tóxica. Se están usando distintas moléculas para tratar de frenar esa propagación, como anticuerpos que la atacan o la neutralizan para que no se siga acumulando, o otras medicaciones que buscan de distintas maneras inhibir esa agregación o esa acumulación, que lamentablemente algunos estudios se abrieron los resultados a fines de año pasado y no mostraron los beneficios esperados, pero que todavía hay un montón de ensayos clínicos en este momento realizándose. Y con respecto a esta medicina de precisión y hablando de esta investigación que se está haciendo para ir terminando y que tengan tiempo para sus preguntas, hay un montón de investigación que está ahora destinada a contestar preguntas específicas para cada tipo de paciente. Por ejemplo, hay pacientes que tienen formas genéticas, por ejemplo, para la mutación del ARC2 o de GBA, en este momento, en distintas partes del mundo se están probando medicaciones especiales para tratar de inhibir los problemas que generan esas mutaciones específicamente. También para la mitocondria, que es esa parte de las neuronas que produce la energía, hay un montón de tratamientos que están siendo probados para tratar de frenar la toxicidad de la proteína que hace que las neuronas empiecen a degenerarse.
con respecto a la alfa-sinucleína, como mencioné, distintos mecanismos para tratar de que no se propague y que no se acumule en las células. También, como en otros campos de la neurología y de la medicina, terapias para cambiar los genes, para que no tengan esa mutación que lo hace patológico. Y también moduladores de la función de lo que viene después de la genética. Y biomarcadores, como el que fue descubierto hace 3 años, el de la alfa-sinucleína, para encontrar la enfermedad antes. Entonces, si la encontramos antes, es más probable que los tratamientos actúen mejor cuando hay menos neurodegeneración. Y también para entender el pronóstico o en qué etapa de la enfermedad estamos, al tener marcadores biológicos que nos den esa información. Hay un montón de estudios clínicos en este momento para tratar de modificar el curso de la enfermedad, para mejorar los síntomas motores y para mejorar los síntomas no motores finalmente. Y esperemos que en los próximos años tengamos avances en cuanto a medicaciones específicas. Pero también hay un montón de otros laboratorios que buscan explicaciones alternativas, como si potencialmente es inflamación, está alguna neuroinflamación contribuyendo a los síntomas, o si, por ejemplo, receptores en el cerebro para cannabinoides podrían tener algún efecto y podríamos usar ese tipo de medicación en la enfermedad de Parkinson. Las terapias avanzadas, como les mencioné, mejorando la estimulación cerebral profunda a pasos agigantados y también otras terapias para pacientes quizás que tienen otro perfil, como el ultrasonido focalizado de alta intensidad, particularmente para aquellos que tienen mucho temblor y no pueden recibir o no quieren recibir DBS, y un montón de líneas de investigación en células madre que es importante mencionar, muy interesante y tiene mucho sentido, pero todavía está un poco en pañales y no hay ninguna terapia con células madres que haya por el momento demostrado ser efectiva. Por lo que si viven en algún lugar en que alguien les ofrezca una terapia con células madre, sean muy cuidadosos y siempre discutan todo con su médico, porque lamentablemente hay mucha gente oportunista que vende terapias que no son efectivas y generan un montón de expectativa que luego no se materializa y la verdad es que es catastrófico. También tratamientos no farmacológicos como el ejercicio, que es uno de los factores más importantes en mantenerse bien y reducir la progresión de la enfermedad. Otras terapias, musicoterapia, meditación, otras técnicas como estimulación magnética transcranial. Muchos pacientes han leído cosas sobre plataformas vibratorias, luces infrarrojas, suplementos, vitaminas. Todo esto no tiene un montón de evidencia, pero quizás en el futuro nos da con más investigación, información útil. Y uso de inteligencia artificial para descubrir nuevas medicaciones, uso de dispositivos portátiles para detectar cambios en los síntomas y un montón de plataformas que están ayudando a rehabilitar personas aunque estén lejos, como la telemedicina. Además de, como mencioné, empezar a trabajar más en equipo con el paciente, con la familia y con equipos multidisciplinarios para mejorar la atención al máximo. Con esto quiero cerrar. Nada de esto va a ser posible sin la participación de todos. Lo que creo que ha enlentecido, más que nada, los resultados de la investigación en la enfermedad de Parkinson, que como mencioné, conocemos hace más de 200 años, y que fueron los científicos los que lideraron la investigación. Esto tiene que ser un trabajo en conjunto con el paciente, con el cuidador, con las instituciones, con la sociedad en sí. Cada pequeña pieza que un paciente pueda contribuir colaborando con los estudios de investigación ayuda a que podamos resolver el rompecabezas en total. Entonces, si tienen la posibilidad, obviamente siempre que sea seguro, que sea algo aprobado y que sea con la gente adecuada, participar en investigación es la única forma de encontrar más soluciones para los síntomas y el tratamiento de la enfermedad. Espero no haber hablado muy rápido, aunque sé que lo hice porque soy argentina, como se habrán dado cuenta, y hablo muy rápido. Y espero poder responder alguna de sus preguntas y quedar en contacto para en cualquier momento, cualquier cosa que necesiten. Bueno, muchas gracias, doctora, por esa presentación y la información muy clave sobre, bueno, los tratamientos que ya hemos sabido mucho y también de los tratamientos avanzados.
Sí hemos recibido muchas preguntas sobre la función y el avance de la levodopa, que es algo que ya sabemos que es un tratamiento muy común y es muy recomendado para las personas con la enfermedad de Parkinson. Am, tenemos como una variedad de las preguntas, ¿verdad? Querían saber cómo ha avanzado la levodopa, porque hemos visto los aparatos que se pueden a dar esos tratamientos, pero ¿cómo uno puede saber cuál es la dosis máxima y cómo uno puede a saber si les funciona bien o no, o si les conviene, o si se tiene que, digamos, ajustarlo un poco más? Porque cambia durante el día, también en la noche y cuando están tomando otros medicamentos. Es una muy buena pregunta y es acá donde conocer la enfermedad es lo que les va a dar todas esas respuestas. Y yo le digo a mis pacientes, oiga, yo puedo tener una idea general, pero el que me va a dar la respuesta es el paciente. Pregunten, no se queden con, oh, el doctor me dio esta receta, me dijo que la tome una vez, 3 veces al día. Yo me siento horrible, pero tengo un turno en un año y todo este año de mi vida lo voy a desperdiciar sintiéndome horrible. La realidad es que la dosis de levodopa no es estandarizada, depende de la situación de cada uno, de los niveles de dopamina de cada uno, de los niveles de actividad de cada uno. Un corredor no tiene el mismo requerimiento dopaminérgico que alguien que está sentado todo el día. Entonces, ¿cuál es la dosis adecuada de levodopa? Es la que protege al máximo los síntomas o mejora el control de los síntomas como el temblor, la rigidez y la lentitud sin producir efectos adversos o las manifestaciones que discutimos indeseadas. Entonces, no hay una dosis máxima, pero sí, lamentablemente, hay un punto en el que tenemos que ser muy cuidadosos en ese equilibrio de aumento la dosis y el paciente empieza a desmayarse porque le baja la presión, empieza a alucinar o empieza a tener unas disquinencias horribles. ¿Cómo manejamos eso? Y es ahí cuando empieza esa combinación o esa asociación. Pero lamentablemente hay un montón de años de vida donde la enfermedad puede estar muy bien manejada. Hay un montón de pacientes que se pierden esos años por no saberlo o porque el médico por ahí no es tan entusiasta en explicarlo. Entonces, siempre vayan y pregunten. Pero ¿cómo puede ser que todavía sigo temblando, que todavía sigo teniendo tanta rigidez o que estoy 4 horas al día que no me puedo mover? Cuando tengo 60 años y tendría que estar jugando con mis nietos. Porque esos años iniciales de la luna de miel son en los que ustedes no tendrían que casi sentir síntomas. Y si empiezan a tener muchas de estas complicaciones, cuanto antes hablar sobre estas terapias avanzadas en los lugares en los que están disponibles, porque estamos viendo más y más, sobre todo con la estimulación cerebral, que cuanto antes lo hacemos, mejores son los resultados. Entonces, de vuelta, no hay una dosis máxima, pero cuando ustedes más entiendan su cuerpo y más entiendan estos on y off, y disquinesia o no disquinesia, más información le van a dar a su equipo de cuidado para saber cómo mejorar la dosis y encontrar la que sea adecuada. No sé si tiene sentido. Sí, claro, claro. Y como nos llegó también preguntas sobre los síntomas secundarios o también que algunos que se sienten un poco incómodos digamos, por ejemplo, la bomba que utilizan. am, Añadiste un punto muy importante de la comunicación entre el paciente y con su doctor, porque cada uno van a experimentar algo muy único para ellos y esa información es muy clave para asegurar que reciban la atención adecuada y además para ajustar lo que necesitan para mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Que, por ejemplo, la meta y el propósito de esos tratamientos es que puedan seguir una vida diaria sin que tengan los síntomas de la enfermedad de Parkinson, o sino manejarlo y controlarlo un poco más. Entonces, gracias por añadir eso. Una de las cosas que me fascina mucho de todos de la discusión sobre los medicamentos es cómo creamos, cómo llegamos a este punto, ¿verdad? Y todo llega por la investigación y la participación de los ensayos clínicos. Y todo esto no lo podemos hacerlo sin que las personas, la comunidad, participamos
y podemos compartir esta información. Nos llegó una pregunta al principio de su presentación porque nos compartiste una información de los estudios y querían saber cómo uno puede involucrarse y participar y si no también informarse sobre los estudios que existen ahora, porque vi en sus diapositivas que estaban en inglés. ¿Cómo uno puede leer sobre esta información en español? No, exacto. Hay un montón de recursos y creo que alguien preguntó sobre esos recursos. Entonces, lo positivo de todo esto es que, por ejemplo, asociaciones como Parkinson Foundation, Michael J. Fox, um, Parkinson Canada, las asociaciones locales para la enfermedad de Parkinson de distintos países, las asociaciones europeas, las españolas. Hay un montón de recursos sobre estas cosas. Si no los encuentran, vayan con el nieto, el hijo joven, porque estamos en un momento tan espectacular de la tecnología que cualquier información en inglés se tira en una página web y se traduce perfecta. No es como antes que la traducción era una locura. En un minuto tiene una traducción perfecta. Hay páginas como clinicaltrials.gov, hay otras páginas locales de de las distintas universidades que muestran qué estudios se están realizando y también hablen con su médico de vuelta. Yo sé que soy insistente y sé que muchos médicos tienen tiempo limitado y preguntan dos cosas y uno se tiene que ir. Pero la realidad es que esta es una vida sola y ustedes son los que van y tienen el derecho de pedir esa información. O sea, si vivo en Costa Rica y no hay ningún estudio, hay una forma en que mi médico me pueda relacionar con alguien en otro país. Hay alguien que esté investigando esta forma específica de Parkinson en gente joven. Hay alguien que esté haciendo Parkinson en mujeres. Y pedir esa ayuda a esta comunidad que tenemos, que es enorme, para no quedarse afuera. Porque la realidad es que cuando ustedes más sepan, más fácil se les va a hacer manejar la enfermedad. Y no es como antes que el médico decía algo y había que hacerlo. No, el médico dice todo lo que puede para ayudar, pero a veces no tiene esos recursos. Entonces, a mí me encanta cuando vienen y me dicen, vi que hay un estudio en Stanford sobre esto, ¿qué opinan? Y yo lo voy, lo leo y me fijo y ahí discutimos. Hagan lo mismo, incentiven eso, esa discusión, porque si están acá es porque tienen ese incentivo y quieren aprender más. Entonces, bárbaro. Parkinson Foundation tiene esas sesiones espectacular, pero generen esa relación de preguntar y pedir más recursos en sus ámbitos locales, ¿no? Sí, claro. No, bueno, con eso vamos a cerrar la sesión de hoy y gracias, doctora, por su presentación y compartirnos más la comprensión sobre los tratamientos, cómo son creados y además a dónde vamos a llegar en el futuro y quizás pronto que nos llegue esa cura de la enfermedad de Parkinson que queremos lograr. Pero gracias otra vez por su tiempo y por estar aquí unidos con nuestra comunidad de Parkinson y a todos quienes participaron hoy para aprender un poco más sobre los tratamientos de la enfermedad de Parkinson. Quiero compartirle un breve anuncio sobre nuestros estudios de PD Generation que ofrecemos aquí de la Parkinson's Foundation, que apoya también a muchos de los investigadores aquí y además sobre de los medicamentos que hemos hablado y compartimos aquí. Entonces les voy a compartir mi pantalla un poco, con permiso. Bueno, como les mencioné, tenemos nuestro estudio Estrella PD Generation, que es proporcionado pruebas genéticas para genes relacionados con la EP y consejería genética a personas con Parkinson. Todo ello sin costo para los participantes y podemos examinar, como mencionó la doctora, los genes relacionados con el Parkinson estudiando muestras de sangre de personas con un diagnóstico confirmado de la EP. Y si estás interesado para participar con el PD Generation, pueden visitar a nuestra página parkinson.org/PDG o también pueden llamar a nuestra línea del 1-800-4PD-INFO, opción 3 para español, para hacer sus preguntas relacionadas de los estudios e investigaciones, para averiguar cuáles ensayos clínicos existen y si quieren obtener más información de los estudios que están disponibles en su área. También queremos compartirles que recientemente hemos ampliado nuestros centros de pruebas de PD Generation en Latinoamérica.
Entonces, esto nos permite comprender la genética del Parkinson en poblaciones diversas en muchas partes de este mundo. Entonces, si quieren conocer de estos centros o aprender más sobre este estudio, por favor visite a nuestra página del parkinson.org/PDGene. Y al final les vamos a enviar un enlace a nuestra encuesta por correo electrónico y si pueden tomar 5 minutos de su tiempo para darnos su opinión, además su información que podemos aumentar y mejorar esta programación que les ofrecemos virtual. Al final, por favor, no se olviden que tenemos nuestra línea de ayuda que pueden llamar a la línea de 1-804-PD-INFO, opción 3 para español, o también por correo, que es el helpline @parkinson.org. Tenemos un equipo de salud especializado con la Parkinson y que les puedan contestar y apoyarlos en su recorrido con la enfermedad de Parkinson. Además, tenemos nuestro sitio web donde tenemos muchos recursos, información, publicaciones, podcasts y también las grabaciones de este programa de EP Salud. Asegurar que se mantengan conectados con nosotros y nos vemos para la próxima programa. Gracias.